Ay, Dios. Me olvidé. ¿Cuántos subconjuntos de ser objeto puedo fabricar en A? Si A es el conjunto ABC. Nosotros sabemos que las partes son estas, ¿no? Entonces, ¿qué sería un subconjunto de ser objeto? ¿Qué conjunto sería? Si tiene ser objetos, ¿qué conjunto es? El conjunto vacío, ¿no? Bien. ¿Y cuántos conjuntos vacíos hay? Uno solo. Y fíjense lo que da combinaciones de 3 tomados de a 0. Va a ser 3 factorial sobre 3 menos 0 factorial, 0 factorial. Y se acuerda que dijimos que 0 factorial es 1. 3 menos 0 es 3. O sea que esto les queda 3 factorial sobre 3 factorial. Y 3 factorial dividido 3 factorial da 1, como era de esperar. Es decir, tenemos un único conjunto de 0 objetos. Contemos cuántos, ya que tenemos esto escrito, para si en lugar de 0 objetos pensáramos cuántos subconjuntos de un objeto puedo fabricar. Para que vean cómo funciona este número, ¿no? Entonces sería combinaciones de 3 tomadas de a 1. 3 factorial sobre 3 menos 1 factorial, 1 factorial. Esto va a ser 3 factorial sobre 3 menos 1 es 2 factorial, 1 factorial. 3 factorial, acuérdense que es 3 por el factorial de 2. Entonces simplifico esto con esto, y el factorial de 1 es 1, o sea que da 3. 1, 2 y 3. ¿Está bien? O sea que la interpretación de que las combinaciones de n tomadas de AR para R entre 0 y n es la mejor para este tipo de problema, ¿no? Es decir, son problemas cuando me importan los objetos que elijo, no me importa el orden, y elijo una cantidad que está entre 0 y este número n de objetos disponibles. ¿Se entiende esto? Qué lástima que no puse a grabar al principio, disculpen. Bien. Entonces vamos a anotar acá, cuando importa el orden, importa el orden. Es la gran diferencia con lo anterior. Y elijo, y me importa tomar n a partir de, me importa tomar n o r a partir de n. Tomar r mayor o igual que 0, menor o igual que n, de n posibles va a ser combinaciones de n tomado de AR, que es factorial de n sobre n menos r factorial, r factorial. Ese es el número. Bueno, otro tipo de problema clásico que tenemos bueno, ¿qué podríamos hacer? Vamos a hacer uno de combinaciones un poquito más complicado. Pero también bastante clásico, digamos.
y Vicente van a organizar una fiesta invitando a amigos de cada uno. Entre paréntesis, los amigos que van a invitar uno y otro no son amigos de los dos. No son amigos de ambos. Es decir, los amigos de Juan, que va a invitar a la fiesta, no son también amigos de Vicente, que va a invitar a la fiesta. No tienen superposición de amigos para invitar a la fiesta. Pueden tener amigos en común, pero o bien quedan de acuerdo que los invita a uno o que los invita a otro, pero no van a ir amigos en común. Bien, entonces Juan tiene 9 amigos en esas condiciones, 9 amigos, y Vicente tiene 7 amigos. Entonces la pregunta es, ¿cuántas fiestas distintas se pueden hacer de de 10 participantes si al menos 2 invita Vicente? Bueno, entonces, estamos seguros, ¿no es cierto?, que 2 fiestas van a ser distintas si van distintas personas. Vicente y Juan no participan en el reparto, sino que la idea es que vamos a tener 10 participantes a la fiesta, elegidos entre amigos de Juan y amigos de Vicente. Entonces, Juan y Vicente los vamos a poner acá. Vicente al menos invita a 2. Como mínimo, Vicente invita a 2. Entonces, si 2 invita a Vicente, Juan tiene que invitar a 8. Si 3 invita a Vicente, Juan tiene que invitar a 7. Si 4 invita a Vicente, Juan tiene que invitar a 6, porque el total, acuérdense que siempre tiene que dar 10. Si 5 invita a Vicente, 5 tiene que invitar a Juan. Si 6 invita a Vicente, entonces, ¿cuántos invita este? Juan invita a 4. Si 7 invita a Vicente, este va a invitar a 3. Vicente no puede invitar más porque tiene nada más que 7 amigos para ir a esa fiesta. Entonces, todos los amigos que tiene Juan y todos los amigos que tiene Vicente no se van a pelear en la fiesta y no va a haber ningún problema
en ir a la fiesta los amigos de Juan con los amigos de Vicente, y ya dijimos que no hay amigos repetidos para esta fiesta que tienen estos dos chicos. Entonces, ¿de cuántas maneras Vicente puede invitar a dos? Bueno, él tiene 7 conocidos o 7 amigos, entonces de esos 7 tiene que invitar a 2. No importa que vayan Paula y Antonia, a que vaya Antonia y Paula, no hace la diferencia. Lo importante es las personas y no el orden, ¿eh? Entonces va a ser, ¿de qué manera Vicente va a invitar entre sus 7 amigos 2 como combinaciones de 7 tomadas de a 2? ¿Cómo va a invitar a 3? Y bueno, combinaciones de 7 tomadas de a 3. ¿Cómo va a invitar a 4? Combinaciones de 7 tomadas de a 4. ¿Cómo va a invitar a 5? Combinaciones de 7 tomadas de a 5. ¿Cómo invita a 6? Combinaciones de 7 tomadas de a 6. Y por último, combinaciones de 7 tomadas de a 7 cuando invita a los 7. Mientras tanto, Juan tiene 9 amigos y va a invitar 8. Entonces, para invitar 8 va a ser combinaciones de 9 tomadas de a 8. Cuando invita 7 es combinaciones de 9 tomadas de a 7. Cuando invita 6, combinaciones de 9 tomadas de a 6. Cuando invita 5, combinaciones de 9 tomadas de a 5. Cuando invita 4, combinaciones de 9 tomadas de a 4. Y por último, combinaciones de 9 tomadas de a 3. Ahora, ¿qué pasa? A la fiesta van 10, van estos 10. 2 invitados por Vicente y 8 invitados por Juan. Por lo tanto, el número, cuando se da la primera situación, va a ser combinaciones de 7 tomadas de a 2 por combinaciones de 9 tomadas de a 8. Esa es una fiesta. Cuando Juan invite 8 y Vicente invite 2. ¿De qué manera puede invitar Vicente 2? Como combinaciones de 7 tomadas a 2. ¿Y de qué manera Juan selecciona a sus 8 amigos? Como combinaciones de 9 tomadas de a 8. O si no, por lo tanto voy a tener que sumar la situación de que uno invite 3 y el otro 7. Entonces va a ser combinaciones de 7 tomadas de a 3 por combinaciones de 9 tomadas de a 7. O si no, cuando se dé esta situación, y esta situación que es combinaciones de 7 tomadas de a 4 por combinaciones de 9 tomadas de a 6. Es esta fiesta. Ahora, cuando invitan 5 cada uno, va a ser combinaciones de 7 tomadas de a 5 por combinaciones de 9 tomadas de a 5. Más, cuando invita uno 6 y el otro 4. Combinaciones de 7 tomadas de a 6 por combinaciones de 9 tomadas de a 4. Y por último, combinaciones de 7 tomadas de a 7 por combinaciones de 9 tomadas de a 3. Entonces, después calculen ustedes esto. Este es el número total de fiestas distintas que podemos hacer. De 10 participantes, cuando Juan tiene 9 amigos, Vicente tiene 7 amigos, y al menos 2 tienen que ser elegidos por Vicente. Entonces, es repartir el número 10 como suma de 2 cosas, ¿no? El 10 va a ser 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 3. ¿Sí? Pero lo que pasa es que estos son los que invita Juan. ¿Y de qué manera puede invitar Juan 8? Como combinaciones de 9 tomadas de 8, etcétera, etcétera. ¿De qué manera puede invitar Vicente estos amigos? Y bueno, como él tiene 7, va a ser combinaciones de 7 tomadas de 2, tomadas de a 3, de a 4, de a 5, de a 6 y de a 7. Pero esto se da en horizontal, para que haya 10 amigos en la fiesta. Entonces, como es esta posibilidad, o esta posibilidad, o esta posibilidad, o esta,
Entonces lo que tengo que hacer es sumar cada una de ellas. Y ese va a ser el número de fiestas posibles. Después, hagan la cuenta, van a ver que son un montón. Bien. Vamos a plantear otro problema que es bastante común y que es el problema de cuántos anagramas podemos hacer ahora con las letras de una determinada palabra. Supongamos la palabra tienen. Tenemos la palabra tienen. Entonces yo digo, ¿cuántos anagramas? Anagramas sería hacer palabras distintas aunque no tengan significado, ¿no?, con las letras de esta palabra. ¿Cuál es el inconveniente, o no, depende de cómo lo miremos, que tiene esta palabra? En esta palabra se repiten la letra E y la letra N. Entonces, obviamente que nadie se daría cuenta si yo digo, bueno, cambio la letra, esta letra E la cambio por esta, de lugar. Entonces, nadie va a darse cuenta que yo la cambié de lugar. Por lo tanto, como tiene letras que se repiten, las distintas disposiciones que yo puedo hacer con estas 6 letras van a ser menos que si fueran las 6 letras distintas. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema? El problema se soluciona así. Tenemos la palabra, le ponemos un subíndice a las letras que se repiten. Entonces tengo una E1, que es distinto a tener E. Tengo una N1, acá tengo una E2 y acá tengo una N2. Poniendo esas marquitas, todas las letras son distintas ahora. Entonces, ordenar 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos que son distintos, ya lo sé hacer. ¿De cuántas maneras puedo ordenar 6 objetos? Bueno, de 6 factorial maneras. Pero ¿qué pasa? Van a ser menos, porque esos 6 factorial, el número que yo estoy buscando, si fueran todos distintos, sería 6 factorial. Pero como hay 2 que se repiten, tengo que dividir por las permutaciones de estas 2. Y como estas 2 también se repiten, voy a tener que dividir por esas 2 que se repiten, que son las n's. Entonces el número buscado es 6 factorial sobre 2 factorial, que son las c que se repiten y las n que se repiten. Supongamos que tenemos la palabra amarillo. Bueno, a ver. Estaría de nuevo con 2. Esperen un poquito. Amar. Vamos a cambiar. Atajarte. Supongamos la palabra atajarte. ¿Ven? Atajarte algún penal. Bien. Entonces, atajarte tiene 3 letras A y 2 letras T. ¿Cuántas letras son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, para calcular el número buscado, que sería el número de anagramas, estoy buscando número de anagramas que se pueden hacer
con las letras de una determinada palabra. Entonces, recuérdense que anagramas se llaman a los ordenamientos de letras que aparecen a partir de palabras, aunque esos ordenamientos no conduzcan a una determinada palabra. Es decir, supongamos, esto es una palabra, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, digo ta, ja, ra, te, creo que no me olvidé ninguna, esta no es ninguna palabra, ¿está bien? Pero es un anagrama a partir de esta palabra. Bueno, entonces, ¿cómo busco la cantidad de anagramas posibles? Si hay letras que se repiten, las subindico las que se repiten. ¿Para qué? Para distinguir, hacerlas distinguidas. Porque hay elementos indistinguibles ahí. Entonces, tengo 3 letras A, por eso les puse subíndice, tengo 2 letras T, una J, una R y una E, que están solitas. Por lo tanto, ahora, si yo he puesto subíndices, pareciera como que son todas distintas, obviamente. Para eso se los puse. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objetos distintos. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar 8 objetos distintos? Ya vimos que es 8 factorial. Pero ¿qué ocurre? Como hay 3 que se repiten, voy a dividir por el factorial de 3, y hay 2 que se repiten, voy a dividir por el factorial de 2. Entonces la cantidad de anagramas distintos que puedo hacer con las letras de esta palabra es 8 factorial sobre 3 factorial, 2 factorial. Bien. Supongamos que tenemos el siguiente problema. Vamos a poner, qué sé yo, la palabra, bueno, acicalar, por ejemplo. Parecido a este problema, ¿no? Pero ahora yo digo, ¿de cuántas maneras distintas se pueden ordenar las letras de la palabra acicalar? Eso ya lo sé hacer, porque le pongo subíndices a las que son iguales. ¿Sí? Entonces esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a ser 8 factorial dividido 2 factorial, 3 factorial. Si no digo nada, es inmediato. Ahora, supongamos que yo digo lo siguiente. ¿De cuántas maneras distintas se pueden ordenar las letras de la palabra acicalar que empiecen? Vamos a escribirlo para así no hay dudas. ¿De cuántas maneras distintas se pueden ordenar las letras de acicalar que empiecen con L y terminen con A? Tres, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, quiero que empiece con L y termine con A. Entonces,
ya tenemos dos letras ubicadas, una la L al principio, una A al final. Entonces, una de estas A ya no juega más, sea cualquiera. ¿Está bien? La primera, la segunda, la tercera. Supongamos que esta no juega más y esta no juega más. ¿Por qué no juega más la L? Porque ya la puse primera. Entonces solo tengo que ordenar 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos en estos casilleros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora que las tengo todas distinguidas, sería 6 factorial, la manera de ordenar acá. Pero ¿qué pasa? Hay dos letras A que se repiten y dos letras C que se repiten. Entonces voy a hacer 6 factorial dividido 2 factorial, 2 factorial. ¿Por qué 2 factorial? 2 factorial por las letras A que me quedaron y por las letras C que me quedaron. ¿Está bien? Entonces, ¿de cuántas maneras distintas se pueden ordenar las letras de la palabra acicalar que empiecen con L y terminen con A? ¿Está bien? ¿Entendido eso? Entonces, como una A ya la puse al final y una L la puse al principio, entonces, y son indistinguibles las letras A, o se queda lo mismo que sea cualquiera de las tres la que pongo acá atrás. Pero siempre me van a quedar dos ocupando estos lugares. Entonces, como estas dos, es distinto tener a uno acá y a uno acá, entonces primero es 6 factorial, pero después cuando le saco los subíndices, por eso es que tengo que dividir por 2 factorial por las A, y también tengo que dividir por 2 factorial, porque si cambio la C de lugar, y le saqué el subíndice, nadie se da cuenta, entonces va a ser por 2 factorial también dividiendo. ¿Entendido esto? ¿Entendido esto? ¿Sí? Bueno. No sé si ustedes habían mirado algunos ejercicios de este capítulo y si tenían preguntas para hacer. Voy a parar la grabación. Vamos a hacer entonces este ejercicio. Entonces, dice hallar n para que pase esto. Esto es el ejercicio 23, parte A. Entonces, esto sería, ¿qué es n más 1 tomado de A3? Es el factorial de n más 1 dividido el factorial de n más 1, todo juntito, menos 3. Factorial de 3. Esto es con este número, que es n tomados de A2. N tomados de A2 es n factorial sobre n menos 2 factorial, 2 factorial. Así está definido, ¿no? N factorial sobre n menos r factorial, r factorial. Entonces, lo que pide es que n más 1 factorial dividido, y esto es n más 1 menos 3, n más 1 menos 3 es lo mismo que n menos 2. ¿Bien? N menos 2 factorial, 3 factorial. Quiere que sea igual a 2 veces n tomados de A2. Y n tomados de A2 es n factorial dividido n menos 2 factorial
2 factorial. Bien. Entonces, ¿qué número es más grande? Ahora vamos a, ya que planteamos todo, ahora vamos a pensar qué es lo que me conviene hacer. Si ustedes tienen el número 0 acá, después viene el 1, y así siguiendo, acá tienen el número n. El número que le sigue a n es n más 1. El anterior a n es n menos 1. Y el anterior a n menos 1 es n menos 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, n más 1 factorial es otra cosa que el número n más 1 multiplicando al factorial de n. Porque acuérdense que el factorial de un número es ir retrocediendo en 1 hasta llegar al 1. Entonces el factorial de n más 1 es n más 1 por el factorial de n. Acuérdense que los factoriales se definían como el factorial de 0 igual a 1 y el factorial de n más 1 o el de n, el que quieran. Me gusta más poner k para no confundir con este ejercicio. El factorial de k es k por el factorial del número anterior a k, que es k menos 1. Esta sería una buena definición de factorial para k mayor o igual que 1. Bien. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, pensando en que el factorial de n más 1 contiene el factorial de n, voy a tener todo lo que tenga n al primer miembro y todo lo que no tiene n al segundo miembro. Dicho eso, voy a escribir que n más 1 factorial sobre n menos 2 factorial es igual a 2. El factorial de n que está multiplicando, todos sabemos que por distintas razones pasa dividiendo. El factorial de n menos 2 que está dividiendo pasará multiplicando. Acá en el segundo miembro me quedó dividiendo el factorial de 2 y este 3 factorial que estaba dividiendo en el primer miembro aparecerá multiplicando en el segundo miembro en el numerador. Aquí tenemos inversos y todo ese tipo de cosas que ya saben. Entonces, n menos 2 factorial sobre n menos 2 factorial se cancela. Y ahora, pensando que el factorial de n más 1 es n más 1 por el factorial de n, entonces el factorial de n más 1 dividido el factorial de n les da n más 1. El factorial de n más 1, este factorial de n más 1 es n más 1 por el factorial de n. Si yo lo divido por el factorial de n, me va a quedar n más 1. Eso es lo que me queda en el primer miembro. En el segundo miembro, ¿qué ocurre? Y ocurre algo medio parecido, ¿no? El 2, queda inamovible. Pero el factorial de 3 contiene adentro el factorial de 2, porque el factorial de 3 es 3 por el factorial de 2, ¿no? Si acá dijera 3, acaba de decir 3 y acaba de decir 2. Por lo tanto, el factorial de 3 dividido el factorial de 2 me queda nada más que 3. O sea que nos está quedando que n más 1 es igual a 6. Por lo tanto, n es igual a 6 menos 1, 5. ¿Sí, Facundo? ¿Sí? Bueno. ¿Qué otro lío?
hay por ahí? ¿Qué otra cosa anduvieron mirando? ¿Todos entendieron? ¿De cuántas maneras podemos poner sobre un estante 10 libros? Son todos distintos. Entonces, importa el orden, cómo los pongamos en el estante, ¿no? Entonces, por más que sean de igual materia, en un principio no me dice nada, entonces yo lo único que tengo que hacer es ordenar 10 objetos en línea. Entonces, para ordenar 10 objetos en línea, uno podría decir, bueno, son de autores distintos, entonces los ordeno todos de distinta manera, y va a ser distinto a tener, no sé, por ejemplo, un libro de matemáticas puede ser el Thomas, otro libro de matemáticas puede ser el Aires, entonces otro libro de física podría ser uno de, no sé, de Sadowski, un libro de computación, no sé ningún autor, pero supongamos que tenemos a, ¿cómo se llama? A Bill Gates, que tenga uno. Ese es un ordenamiento distinto sería tener A, S, B, T, etcétera, ¿no? Bueno, así, entonces, poner en línea 10 objetos es lo único que voy a tener que hacer es permutar esos objetos. O sea que va a ser 10 factorial. Ahora, ¿qué me pasa si después una de las partes dice de cuántas maneras si los de la misma materia tienen que estar juntos? Me fui para otro lado. A ver, esperen que apreté mal el cursor y fui para arriba en lugar de ir para abajo. ¿De cuántas maneras si los de una misma materia deben estar juntos entre sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es pensar que tenemos un bloque de matemática. Los 5 de matemática los ponemos en un bloque. Es decir, tenemos el libro 1, el libro 2, o si quieren, lo llamamos M1, M2, M3, M4, M5. M1, M2, M3, M4, M5. Esos son el bloque de libros de matemáticas. Después tenemos un bloque de libros de física. Los de física son 2. F1, F2. Y tenemos 3 de computación. C1, C2, C3. Entonces nosotros queremos poner en el estante, por ejemplo, el bloque M, el bloque C, el bloque F. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad distinta sería el bloque C, el bloque M, el bloque F. Es decir, si yo lo pienso como que los libros los pongo en bloques, son 3 bloques que yo tengo que ordenar. En un principio es eso. Entonces, si son 3 bloques que tengo que ordenar, eso lo sé hacer. Porque importa el orden en que ponga los bloques. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo ubicar 3 bloques? Sería pensar como si fueran 3 objetos gorditos que tengo que ubicar. Entonces va a ser 3 factorial. Ahora, ¿qué pasa? Adentro del bloque de matemática hay 5 objetos que son distintos. Entonces, es distinto a que yo adentro del bloque de matemática ponga M1, M3, M4,
M5 y M2 a que adentro del bloque de matemática, como los libros son distintos, ponga M4, M1, M2, M5 y M3. Entonces, adentro de cada bloque de matemática, yo puedo permutar las cosas. Entonces, en el estante es distinto tener esto a tener esto. Por lo tanto, eso va a ser por 5 factorial las maneras de ubicarlos de matemática. Pero también puedo reordenar y tener una cosa C1, C2, C3, o tener C3, C1, C2, o tener C2, C1, C3. O sea que acá voy a multiplicar por 3 factorial. Este es por los de matemática, por el bloque M. Esto es por el bloque computación. Y también puedo cambiar de lugar los de física. 2 factorial. Entonces, esto es por el bloque física. Entonces, primero pienso los 5 libros de matemática como un bloque. Un bloque los de física, un bloque de computación. Mi problema es ubicar estos 3 bloques. Entonces, ubicar esos 3 bloques es distinto tener MCF que tener CFM. ¿Está bien? Por eso es que tengo que tener FCM, etc. Entonces, ubicar 3 objetos es 3 factorial. Ahora, ¿qué pasa? Adentro de los libros, es decir, adentro del bloque matemática, yo puedo cambiarlos de lugar. Entonces, esa ordenación en el estante va a ser distinta. Pero eso que hago con los de matemática, también lo puedo hacer con los de computación, los cambio de lugar a esos 3 de computación y cambio de lugar a los 2 de física. Entonces es 5 factorial, 3 factorial por los de computación, 2 factorial por los de física. Y había un 3 factorial antes, que era la manera en que yo ubicaba estos 3 bloques. Esa sería la parte B. Y la parte C, no sé qué dice. A ver, vamos a ver. ¿De cuántas maneras puede ser? Sí, si solo los de matemática tienen que estar juntos entre sí. Bueno, entonces, solamente tengo que ubicar un bloque de matemática y los otros los puedo mezclar como quiera. ¿Está bien? Los otros son individuales. Entonces, ahora, ¿cómo es el problema? Tengo un bloque de matemática, esa es la idea, que ellos estén juntos, entonces ellos los pienso como un bloque, y los otros 3 libros tenemos C1, C2, C3, F1 y F2, estos pueden ir de cualquier manera, y después hay un bloque gordito. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 objetos, y este 6. Entonces podríamos tener C1, el bloque gordo M, C2, F2, F1 y C3. ¿Está bien? Ese es un ordenamiento. Otro ordenamiento distinto sería tener C2, F1, M, ¿qué me falta? C1, F2, C3. Este ordenamiento es distinto de este. Entonces estoy pensando que M es todo un bloque. Es todo junto. Entonces, si M es todo junto, tenemos los 3 de física, perdón, los 3 de computación, los 2 de física y M gordito. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas para ordenar. Ordenar 6 cosas es 6 factorial. Pero adentro de M los puedo mover. ¿Y cuántos son los que están adentro de M, gordo? Son 5. Entonces es 5 factorial por 6 factorial. Ese es un ejercicio interesante, también.
Eso es lo mismo, digamos, ejercicios similares serían: ¿cómo puedo sentar en una fila? Van 10 chicos al cine, ¿está bien? Y en la segunda fila quiero sentar a esos 10 chicos de manera que 3 siempre quieren estar juntos. Ellos 3 se llevan bien y no importa quién está al lado de quién. Entonces, también pienso en un bloque de esos 3 chicos y el resto de manera individual. Ubico esos 3. ¿Está bien? Entonces, cuando uno quiere que algunas cosas estén juntas, las piensa como un bloque. Y después, si pueden movilizarlos adentro, multiplican por el factorial de la cantidad de objetos que tiene ese bloque. Bien, ahora vamos a lo que quería, igualdad de sumatorias. Bien. Bien, entonces, la suma, vamos a calcular la suma de una progresión aritmética desde 20 a 35 de los elementos, donde el primer término de la sucesión es A1 igual a 5 y la diferencia es menos un medio. Nosotros sabemos que la suma desde 1 a 35 de una progresión aritmética es 35, es decir, la cantidad de términos que se suman por el primero más el último dividido 2. Entonces, ¿cómo calculo el A35? El A35 en una aritmética, uso esta fórmula, va a ser A1 más H menos 1 por D. Entonces, en nuestro caso, A35 es A1 más 35 menos 1 por la diferencia que es menos un medio. Entonces, A35 es igual a A1, que dijeron que vale 5, más 34 por menos un medio. ¿Por qué 34? Porque 35 menos 1 es 34. O sea que esto puedo simplificar a 1 y a 17. O sea que va a ser 5 menos, porque acá hay un menos, 17. Es decir, que la 35 es menos 12. A35 es menos 12. Entonces, la suma desde 1 a 35 de esta sucesión aritmética es 35, que multiplica a A1. ¿Cuánto vale A1? 5. Más A35, ¿cuánto vale? Menos 12, dividido 2. Es decir, que esto da 35, 12 menos 5 es menos 7 sobre 2. Entonces, esto es 35 por 7, no sé cuánto es, sería 49 por 5. 5 por 9, 9 por 5, 45, me llevo 4. 5 por 4, 22, 24, 245 con signo negativo, menos 245 sobre 2. Bueno, esto da menos 245 sobre 2. ¿Está bien, chicos? ¿Me equivoqué en alguna cuenta o está bien? Yo es posible que me equivoque en alguna cuenta. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces ya sabemos eso. Ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros queremos esta suma, habiendo hecho todos los cálculos, nos dio que la suma desde K igual 1 hasta 35 de los A sub K nos dio esto. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos la suma desde 20 hasta 35. Desde el A sub 20 hasta 35. Entonces, pensemos lo siguiente.
Nosotros tenemos el 1 acá y tenemos el 35 acá. Por acá estará el 20, digamos. ¿Sí? Y me quiero quedar con esta suma, es decir, sumar desde el elemento A sub 20 hasta el A sub 35. Me quiero quedar con esta, con lo que suman todos estos. Pero yo sé todos los que suman todos estos, que es lo que acabo de calcular. Pero también sé calcular, por la fórmula, la suma hasta el 19. Sé calcular, por la expresión que tenemos la suma de 1 hasta 19, la sabemos hacer. Entonces, si a nosotros, a la suma esta que hicimos, que es esta, vamos a llamarla S, S grande, digamos, es todo esto, si yo le resto esta partecita, que es sumar desde 1 hasta 19, me voy a quedar con la suma que va desde 20 hasta 35. Entonces vamos a sumar de 1 a 19. Entonces vamos a calcular T, que es la suma desde K igual 1 hasta 19 de los elementos A sub K. Para esa suma, ¿qué necesito? Y bueno, aplicar la fórmula. Si sumo de 1 a 19 va a ser 19 por A1 más A19, todo dividido 2. ¿Está bien, Facundo, así? ¿Sí? Bueno, entonces, para calcular necesito, A1 lo conozco, necesito A19. ¿Se entiende que si yo sé de 1 hasta 35 y de 1 hasta 19, cuando a la suma grande le resto la suma hasta 19, me quedo de 20 hasta 35? ¿Sí? ¿Está bien así? ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿por qué esto lo voy a borrar? Entonces vamos a sumar esto. Para ello voy a necesitar A19. ¿Qué es A19? A19 es A1 más 19 menos 1, o sea que 19 menos 1 es 18, estoy aplicando esta fórmula por la diferencia, que es menos 1 medio. Y A1 es dato, A1 es 5, más 18 dividido 2 es menos 9. ¿Por qué menos 9? Porque hay un signo menos acá, ¿no? Porque es menos 1 medio la diferencia. O sea que esto da menos 4. Es decir, que el A19 es menos 4. O sea que acá tenemos 19, que multiplica a 5, más a 19, que es menos 4, lo acabamos de calcular, sobre 2. Es decir, que esto es 19, 5 menos 4 es 1, 19 medios. Entonces, eso es la suma hasta 19. Entonces, lo que yo estaba buscando es la suma desde 20 a 35. Esa suma es la suma desde 1 a 35 de los A sub K menos la suma desde 1 a 19 de los A sub K. Y ya tengo todo calculado, y esto es menos 245 medios menos 19 medios. Y ahí hay que hacer como un denominador 2 y hacer la cuenta de arriba y listo. ¿Está? ¿Está entendido, Facu? ¿Sí? Bien. Sería lo mismo si te pidieran para una geométrica. ¿Está bien? Lo único que para la geométrica, ¿qué es lo que vas a necesitar? Vas a necesitar conocer quién es la razón, ¿está bien?
y quién es el A sub 1. Pero eso te lo darán en el dato o lo podrás calcular. Pero el problema del manejo de las sumatorias es lo mismo. ¿Qué otra duda hay? Entonces, hallar la suma de una progresión geométrica del primer término menos un medio y tercer término un décimo hasta el término A35. La suma de una progresión geométrica es A1 por 1 menos R a la N sobre 1 menos R. A1 lo tengo. A1 me dijeron que vale menos un medio. Pero no tengo la razón. Entonces, ¿cómo hago para calcular la razón? Me tengo que acordar que en una progresión geométrica, cualquier término A sub h es A1 por la razón a la h menos 1. Para h mayor o igual que 1. Entonces, si me dieron el tercer término, y me están diciendo que el A sub 3 es un décimo, en realidad me están diciendo que menos un medio por la razón a la 3 menos 1 al cuadrado, esto no va a poder ser. Esto no podría ser. Tercer término, un décimo, es A1 por la razón al cuadrado, o sea que no va a poder ser esta situación. Vamos a poner menos un décimo, porque si no, no tiene solución. No sería una progresión geométrica, ¿sí? Porque si acá pongo positivo y acá negativo y razón al cuadrado, esto siempre es positivo, por lo tanto esto es negativo, no puede ser igual a un número positivo. Entonces pongamos menos un décimo. Bien, entonces, si esto es así, nos está quedando, porque yo tengo que calcular la razón. Entonces me queda que menos un décimo, si lo multiplico por menos, a ver, ¿están de acuerdo con lo siguiente? Tener menos un décimo igual a menos un medio por la razón al cuadrado. Yo quiero despejar razón al cuadrado, entonces esto que está acá pasa del otro lado. Entonces lo puedo pensar como menos por menos, y este 2 que está dividiendo pasa multiplicando, entonces me va a quedar que 2 sobre 10 es la razón al cuadrado. ¿Está bien? El 2 que está dividiendo pasa multiplicando y despejé razón al cuadrado. Esto da un quinto. Entonces la razón al cuadrado es un quinto. En realidad, la razón tiene dos soluciones. La razón puede ser la raíz cuadrada de un quinto, o la razón puede ser menos la raíz cuadrada de un quinto, porque acuérdense que la raíz cuadrada admite dos signos. Es decir, que en realidad tenemos dos progresiones geométricas donde el primer término puede ser menos un medio y el tercer término puede ser menos un décimo. Una con razón raíz cuadrada de un quinto y otra con razón raíz menos raíz cuadrada de un quinto. Bien, ahora, lo que me pedían, que me hayan dado el tercer término, me permitió calcular la razón, y veo que tengo dos razones posibles. Entonces, ¿cuál es lo que me piden? Me piden que calcule la suma hasta el término 35. Entonces, la suma desde i igual 1 a 35 de esta sucesión geométrica va a ser el primero, que el primero es menos un medio, por 1 menos la razón a la 35 dividido 1 menos la razón.
Esto va a tener dos soluciones distintas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos encontrado que con primer término menos un medio y tercer término menos 1 sobre 3, un décimo, tenemos dos posibles sucesiones. Una de razón raíz cuadrada de un quinto y otra con razón menos raíz cuadrada de un quinto. Entonces, vamos a ver qué pasa en cada caso. Y lo vamos a dejar indicado porque no solo que es una raíz, sino que acá vamos a tener un valor bastante grande, ¿eh? Entonces va a quedar solución 1, es decir, suma 1, cuando la razón sea la raíz cuadrada de 35. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir menos un medio que multiplica a 1 menos raíz cuadrada de un quinto, y en el numerador van a escribir 1 menos la raíz cuadrada de un quinto a la 35. Y eso lo van a dejar indicado así. Se puede mejorar un poco la cuenta, pero la dejan indicada. Porque fíjense que tener raíz cuadrada de un quinto sería tener 35, el 5 elevado a la 35 medios. Es un número muy grande en el denominador. Es decir, esto va a ser un número muy chiquito, en realidad. Entonces, que lo dejan indicado así. Además, ustedes saben que la raíz cuadrada de 5 es irracional. ¿Está bien? Esto se podrá racionalizar todo lo que quieran, pero es un número que va a quedar, si lo quiero exacto, va a quedar irracional. Esa es una solución. La otra solución es cuando piense que la raíz es la razón es la raíz negativa, ¿no? Entonces va a haber una solución 2 cuando yo diga que es menos un medio por 1 menos la razón, y la razón es esta, elevada a la 35, sobre 1 menos la razón, y la razón es esta. Acá puedo escribir un poco mejor, nada más, en prolijar un poco. Menos menos es más, o sea que es 1 más la raíz cuadrada de un quinto. Y en el numerador, acuérdense que si estoy elevando a exponente impar un número negativo, el resultado es negativo, entonces menos por menos va a ser más. O sea que va a ser 1 más la raíz de un quinto elevado a la 35. Esto es ese 2. Fíjense que en este caso acá están restando las cosas, ¿no? En cambio acá están sumando. O sea que esta suma en realidad va a ser más chica porque está multiplicada por un número negativo. Porque acá este número que está acá en el numerador es más chico que este número que está acá. Entonces, hagan una aproximación de ese 1 y creo que va a ser más chica que ese 2. Porque este denominador, bueno, no sé cómo juega el denominador, tendría que pensar un poquito más. Porque esto lo tengo en el denominador, ¿no? O sea que pesa para abajo, en realidad de pesar para arriba. Bien, entonces ese sería el ejercicio. ¿Está bien? Otro con la sumatoria. Bien. Otro con la sumatoria restando términos. Bueno, vamos a hacer otro. Por ejemplo,
se sabe que la suma de los 25 primeros términos de una sucesión geométrica de A sub de razón R igual a 2 es 248. Hallar A sub 1. Entonces, voy a usar esta fórmula. Es decir, lo que sé es que si sumo desde i igual 1 hasta 25 los A sub i, eso me dan el dato que vale 248. Y eso es igual, por otra parte, a A sub 1 por 1 menos la razón, que es 2 a la 25, sobre 1 menos 2. Bien, entonces, vamos a escribir un poco más. 248 es igual a A sub 1. ¿Cuánto es 1 menos 2? Eso es menos 1. Y arriba tenemos 1 menos 2 a la 25. Entonces, este menos 1 va a pasar a este lado y este va a pasar a este lado dividiendo. Es decir, que vamos a escribir que menos 248 sobre 1 menos 2 a la 25, eso nos da A sub 1. Bueno, encuentren cuánto vale 2 a la 25. O lo pueden dejar indicado. 2 a la 25. ¿Alguien hizo 2 a la 25? Sí, a ver, Lautaro, 33, 554, 342. Entonces esto sería menos 248 dividido 1 menos 33, que me dijo 554, 432. 554, ay, me perdí. 432. Por lo tanto, acá le restan 1, esto les va a quedar negativo y acá queda 31. Y menos dividido menos es más. ¿Bien? Entonces, esta cuenta la dejan así, se dan cuenta que es un número muy chiquito, ¿no? El A sub 1. Es 248 dividido 33.554.431. ¿Bien? Esa es una aplicación posible de conocer la suma de una progresión geométrica hasta el término 25, y conociendo la razón me piden que encuentre A sub 1. Entonces juego con esta fórmula. ¿Está bien? Supongamos que me dicen, se sabe que la suma de los primeros tantos términos de una progresión geométrica de razón 2, a ver, supongamos,
y la vamos a dejar indicada, porque bien que las geométricas, aunque la razón no sea una cosa muy grande, crecen muy rápido, porque tenemos la razón, la n, ¿no? Entonces, hallar la suma desde k igual a 8 hasta 32 de los a sub k, para siendo una sucesión geométrica de a sub 1 igual a 8 y razón igual a 3, por ejemplo. Entonces, nosotros sabemos calcular la suma desde k igual 1 a 32 de los a sub k. Aplico esta expresión, ¿no? Para geométrica, me dijeron. Entonces es a sub 1, que vale 8, por 1 menos la razón, que es 3, elevada a la 32, sobre 1 menos la razón. Esto es menos 2. Entonces va a quedar 8 por 1 menos 3 a la 32, dividido menos 2. O sea que esto, 8 dividido menos 2, es menos 4. Es menos 4 que multiplica a 1 menos 3 a la 32. Está claro que esto, yo podría escribir que esto es menos 4. Dejémoslo el 4 y acá escribamos 3 a la 32 menos 1. ¿Está bien? Meto el menos 1 acá adentro y lo doy vuelta. ¿Está bien? Pero a mí me pidieron la suma de 8 a 32. Entonces voy a hacer parecido a lo que hicimos hace un rato. Nosotros tenemos la suma de 1 hasta 32. Pero a mí me piden la suma desde el octavo hasta el 32. Me piden desde cuando el índice vale 8 hasta el 32. Entonces vamos a calcular hasta cuando el índice vale 1. Y entonces yo tengo todo esto ya calculado, que es de 1 a 32, quiero quedarme con este pedacito, quiero quedarme con estos índices, y le voy a restar entonces la suma de 1 a 7. Entonces, ¿qué es la suma en esa progresión aritmética de 1 a 7? Perdón, geométrica de 1 a 7. Va a ser a sub 1 es 8 por 1 menos la razón, que vale 3, elevado a la séptima, sobre 1 menos la razón. Esta cuenta nos da 8 por 1 menos 3 a la séptima sobre menos 2. Esto puedo simplificar como hicimos hace un rato, y esto me da menos 4 por 1 menos 3 a la séptima. Entonces, la suma de 1 a 7 es menos 4 por 1 menos 3 a la séptima. Si cambio el signo adentro, multiplico por menos 1 y me da 4 por 1 menos 3, perdón, multipliqué por menos 1, o sea que es 3 a la séptima menos 1. Pero nosotros queremos la suma de 8 a 32. Entonces dijimos que si a esta se llama S y esta se llama T, lo que yo estoy buscando acá, sea H, para escribir menos, H va a ser igual a S menos T. ¿Por qué? Y bueno, porque si estamos desde el índice 1 hasta el 32, y yo quiero del índice 8 hasta el 32, le saco la parte del 1 al 7.
es esta, ¿está bien? Entonces va a ser del 1 al 32 nos dio 4 que multiplica a 3 a la 32 menos 1. Y a eso le vamos a restar lo que nos dio la suma de 1 a 7. Y la suma de 1 a 7 nos dio 4 por 3 a la séptima menos 1. Esto es lo que nos dio T. Y lo que nos dio S es esto que está acá arriba. Entonces podemos manejar un poco esto un poquito mejor. Fíjense que si ustedes distribuyen, voy a ir para arriba yo. Entonces acá les queda 4 por 3 a la 32, que no lo van a hacer, menos 4, y acá tienen un signo menos, ¿no? Entonces va a ser 4 por 7 a la séptima y menos por menos más. ¿Está bien? Entonces 4 por 3 a la séptima y menos por menos más, 4 por 1 más 4. Entonces este 4 y este 4 se cancelan y al final esta cuentita les quedó 4, pueden sacar factor común, que multiplica a 3 a la 32 menos 3 a la séptima. Y no hacen ninguna cuenta más. 3 a la 32 lo dejan indicado. 3 a la 32 es un número muy grande. ¿Está bien? 3 a la séptima no tanto, pero 3 a la 32 lo dejan indicado. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto? Entonces, nos vamos. No se mueran de frío. Acá hace un frío de morirse. Hasta luego.